Hay momentos en los que el ruido del mundo se vuelve ensordecedor. No hablo solo del sonido de las calles, de las voces, de las pantallas que nunca se callan. Hablo de ese ruido interno, esa urgencia constante de explicar, de mostrar, de probar a los demás lo que estamos haciendo, incluso cuando nada ha florecido todavía. Es un ruido invisible, pero devastador. He sentido tantas veces esa presión. Contar mis planes, compartir mis sueños, casi como si fuera una obligación. ¿Y qué sucedía después? El entusiasmo se evaporaba. Solo quedaba el peso de la expectativa, como si la energía se hubiera drenado antes incluso de dar el primer paso. Aprendí con el dolor que no siempre la exposición es fuerza, a veces es debilidad disfrazada. Existe un poder secreto en trabajar duro, en silencio, sin que nadie lo sepa. Es como la semilla que reposa bajo la tierra. Por fuera parece nada, pero por dentro hay un movimiento intenso, raíces que se expanden, un futuro entero germinando en la oscuridad. Yo, Brian Tracy, pienso que las personas exitosas no son quienes esperan sentir ganas, sino quienes hacen lo que debe hacerse aunque no quieran. Eso me marcó profundamente. Me di cuenta de que estaba esperando motivación, cuando en realidad era la acción invisible la que la generaba. Napoleón Hill también reveló algo que me hizo reflexionar. Hablar demasiado sobre tus planes muchas veces roba la energía necesaria para ejecutarlos. Es como abrir un grifo antes de llenar el vaso. Las palabras dejan escapar la fuerza vital de la realización. ¿Cuántas veces has contado un proyecto y al día siguiente percibiste que la llama había disminuido? Es porque el cerebro ya recibió una recompensa anticipada. El reconocimiento de los demás sustituyó el placer de lograrlo de verdad. Esa es la trampa invisible que atrapa a tanta gente. Yo también caí en ese ciclo. Hubo un tiempo en que no podía dar un paso sin contárselo a alguien. Casi como si necesitara validación externa para confirmar mi existencia. Pero ¿sabes qué descubrí? Eso me convertía en esclavo de la expectativa ajena. Ya no vivía para mí, sino para la audiencia. Fue duro darme cuenta. Pero en ese instante algo cambió. Comprendí que el silencio no es vacío. El silencio es un campo fértil, un refugio sagrado. En él, nada me distrae. En él, todo se fortalece. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de poder. Es el silencio del corredor de maratón que entrena a las 5 de la mañana, sin aplausos. Es el silencio de la escritora que garabatea páginas escondida, antes de que el mundo despierte. Es el silencio de la mariposa que se transforma en el capullo, invisible a los ojos, pero en plena metamorfosis. Ese es el silencio que crea raíces. Ese es el silencio que sostiene árboles centenarios. Y es aquí donde quiero traerte una revelación contraintuitiva. El silencio por sí solo no resuelve nada. Conocí personas que se enorgullecían de vivir calladas, de no contar nada a nadie, pero por dentro estaban estancadas. Porque no basta con callar la boca. Es necesario actuar en silencio. No se trata solo de ocultar, se trata de construir. No es ausencia de ruido, es presencia de disciplina. Y esa es la clave que muchos aún no han percibido. Por eso, en este vídeo quiero mostrarte cómo aprender a silenciar el ruido externo e interno, y al mismo tiempo actuar con una consistencia invisible que transforma. Pero necesitas comprometerte de verdad con esto. Escribe en los comentarios "Elijo crecer en silencio". Hacerlo llevará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un anclaje mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora vamos a entender mejor cómo el silencio puede ser la blindaje de tu energía, el espacio donde tu verdadera fuerza florece, para finalmente alcanzar la cima sin necesitar aplausos anticipados. El camino que quiero mostrarte es íntimo, casi secreto. Se trata de aprender a vivir sin testigos de tu proceso, pero con resultados que nadie podrá negar. Es abandonar la ilusión de que necesitamos motivación antes de la acción, y comprender que la acción silenciosa es la que genera motivación. Es deshacer el nudo de la ansiedad que busca aprobación y descubrir el placer puro de actuar porque tiene sentido para ti. Y si escuchas con atención, notarás que ese silencio no es vacío, está lleno de movimiento interno. Está lleno de reorganización mental. Está lleno de energía acumulada que, en lugar de gastarse en palabras, se transforma en pasos reales. Ese es el tipo de silencio que no debilita, sino que fortalece. El ruido del mundo y el silencio interno. Vivimos rodeados de voces, opiniones, notificaciones. Pero el ruido más peligroso no es el que viene de fuera, sino el que resuena dentro de nuestra propia mente. Es esa inquietud que nos obliga a compartir cada paso, como si la vida fuera un escenario constante. Yo mismo he sentido ese peso, la sensación de que, si nadie ve mi esfuerzo, no tiene valor. Pero fue en ese vacío donde aprendí algo transformador. El silencio no es ausencia de movimiento, es un campo de concentración invisible. Piensa en un músico afinando su instrumento. No necesita audiencia. No hay focos. Solo el sonido sutil, casi imperceptible, que prepara cada cuerda para el momento exacto de vibrar. Así también es el trabajo silencioso. Ajustes íntimos, afinaciones internas, movimientos que nadie ve, pero que determinan toda la armonía de la sinfonía que se tocará después. Hay una trampa que pocos perciben, la exposición prematura. Cuando compartimos nuestros planes, buscamos aprobación. Pero junto con el elogio,
entregamos parte de la energía vital que debería canalizarse en la ejecución. La neurociencia muestra que, al compartir una intención y recibir reconocimiento, el cerebro libera dopamina, la misma sustancia que se libera al alcanzar un objetivo. Es decir, solo por hablar, ya sentimos que hemos logrado algo. Y muchas veces, eso basta para acomodarnos. Aprendí en la práctica que guardar mis proyectos me daba más fuerza. Como si ese secreto fuera un pacto entre yo y el futuro. Cuando nadie sabe, no hay distracciones, no hay exigencias anticipadas, no hay escape fácil. Solo existe el compromiso conmigo mismo. Y en ese espacio silencioso, la disciplina se vuelve más natural. Imagina una semilla enterrada en el suelo. A simple vista, no ocurre nada. La tierra parece inmóvil, el tiempo parece vacío. Pero bajo la superficie, las raíces se expanden, las moléculas se reorganizan, la vida se prepara. El silencio es el útero de la transformación. Si la semilla gritara su prisa, si revelara su lucha antes de tiempo, quizá nunca tendría la fuerza para romper la tierra. Así somos nosotros. En la retirada invisible reunimos la energía necesaria para florecer. Recuerdo un periodo en que trabajaba horas en silencio, sin contárselo a nadie. Era cansado, solitario, a veces parecía inútil. Pero meses después, cuando los resultados aparecieron, todos preguntaban, ¿cómo lo hiciste? Y la verdad era simple, cerré la boca y trabajé. No había espectáculo, solo raíces profundas creciendo fuera del alcance de los ojos. Quiero que traigas esto a tu vida ahora. Pregúntate, ¿cuántas veces has perdido fuerza por hablar demasiado? ¿Cuántas veces has buscado reconocimiento antes incluso de plantar la semilla? Reconócelo sin culpa. Solo obsérvalo. Porque a partir de esa conciencia, puedes elegir otro camino. El camino del silencio interno, que no depende del ruido del mundo para mantenerse firme. Es en ese lugar donde tu energía se preserva. Es en ese lugar donde tu mente aprende a alinearse. Es en ese lugar donde dejas de ser esclavo de la aprobación y te conviertes en dueño de tu propio proceso. El silencio interno es como un escudo. No te aísla de la vida, pero te protege del desperdicio. Mantiene intacta la llama que necesita crecer antes de brillar para el mundo. Cuando comprendes esto, descubres una nueva forma de poder. Un poder que no proviene de lo que los demás ven, sino de lo que construyes en secreto. Un poder que no necesita validación, porque ya es real. Este es el inicio de un viaje más profundo. Este es el terreno fértil donde la disciplina silenciosa comienza a florecer. El mito de la motivación. Durante mucho tiempo creí que necesitaba esperar a que llegara la motivación. Pensaba que, cuando viniera, tendría energía para hacerlo todo. Era como esperar una ola perfecta para comenzar a remar. Pero la verdad es que esa ola no llega sola. ¿Cuántas veces has despertado esperando que apareciera la voluntad y terminaste el día sin mover un dedo? Yo ya viví eso muchas veces. Y entendí que la motivación no es la chispa inicial. Es la llama que se enciende después de la acción. Las personas de mayor éxito no son las que esperan inspiración, sino las que hacen lo que debe hacerse, incluso sin ganas. Esta frase, aparentemente simple, me golpeó como un espejo. Porque allí vi mi propia debilidad. Esperaba sentir, cuando debería actuar primero. Es contraintuitivo, pero es precisamente en ese punto donde la vida cambia. No actúas porque estás motivado, te sientes motivado porque actuaste. La neurociencia muestra que, cuando realizamos una tarea, el cerebro libera sustancias que generan sensación de logro y bienestar. Es como un ciclo, primero el movimiento, luego la química interna, y solo entonces la energía. Pero la mayoría vive al revés, esperando el resultado antes de dar el primer paso. Ese es el mito que atrapa a miles en una vida de estancamiento silencioso. Recuerdo un periodo en que tenía un proyecto parado en un cajón. Me decía, cuando esté inspirado, empezaré. Pero los días pasaban, las semanas pasaban, y nada sucedía. Hasta que un día, cansado de esperar, me senté y comencé. Sin ganas, sin brillo, sin nada más que la decisión. El inicio fue pesado, pero después de unos minutos algo cambió. La mente comenzó a responder, la energía regresó, la motivación surgió. Descubrí allí que la acción era el verdadero interruptor. Imagina un motor antiguo, frío, parado durante años. No arranca de inmediato. Necesita esfuerzo inicial, fuerza manual, hasta que los engranajes se liberan y comienzan a girar solos. Así es también la disciplina. Giras la llave, incluso sin ánimo, y poco a poco el movimiento genera calor, flujo, vida. Ese es el secreto escondido detrás del mito de la motivación. El silencio, combinado con la acción, potencia aún más este proceso. Porque no hay distracción, no hay aplausos anticipados, no hay escape. Solo existes tú y el trabajo crudo. Y es en ese enfrentamiento íntimo donde nace algo mayor. Con cada paso silencioso, enseñas a tu cerebro que no depende de sentimientos pasajeros, sino de una decisión interna. Con cada repetición, programas tu mente para actuar antes de esperar. Aprendí a convertir esta revelación en una práctica simple. Elegía una tarea que me incomodaba y la hacía temprano por la mañana, antes de cualquier otra cosa. Era como una victoria secreta, conquistada antes de que el mundo comenzara a moverse.
Al principio parecía pequeña, pero poco a poco esa disciplina silenciosa se transformó en confianza. Porque no esperaba sentir, simplemente hacía. Y el hacer me transformaba. Este cambio crea un nuevo mantra interno. Haz primero, siente después. Es un recordatorio poderoso de que la vida no espera el ánimo del momento. El mundo responde a lo que haces, no a lo que deseas. Cuando interiorizas esto, descubres una nueva fuente de libertad. Ya no necesitas depender de la inspiración, de las circunstancias o de la motivación pasajera. Descubres que ya posees la llave. Aquí es donde el mito de la motivación se disuelve. Comprendes que la fuerza no viene de fuera. Nace del acto silencioso, repetido, disciplinado. Nace de la decisión de empezar, incluso sin ganas. Y la recompensa surge, no como magia, sino como consecuencia inevitable. Este es el camino real, aunque silencioso, para construir cualquier cosa duradera. La trampa de la validación externa. Hay un vacío que muchos intentan llenar con aplausos. Es como si cada paso necesitara ser visto, cada logro comentado, cada esfuerzo reconocido. Sé muy bien cómo corroe por dentro. Me he sorprendido deseando no solo el resultado, sino también la mirada de los demás sobre mi camino. Y cuanto más buscaba esa validación, más me daba cuenta de que estaba entregando mi energía en manos ajenas. El peligro de esto es sutil. Cuando buscamos aprobación, no solo buscamos compañía. Buscamos permiso para existir. Es como si nuestra vida necesitara testigos para tener valor. Pero la verdad es que, cuanto más dependemos de la mirada del otro, menos dueños de nosotros mismos somos. La validación externa puede parecer alimento, pero en realidad es veneno disfrazado de afecto. La neurociencia lo explica. Cada me gusta, cada elogio, cada comentario genera una descarga de dopamina. Es la misma sensación de placer inmediato que produce una adicción. Pero esa dopamina no sostiene nada a largo plazo. Al contrario, nos debilita. Porque, sin darnos cuenta, empezamos a moldear nuestras decisiones para obtener esa dosis de aprobación, en lugar de moldear nuestra vida según lo que realmente importa. Es como si plantáramos semillas en un terreno superficial, expuestas al viento, esperando que otros nos digan si están bien colocadas. Pero las semillas expuestas se secan. Lo que realmente florece está enterrado, protegido, lejos de la mirada ajena. La naturaleza enseña, lo que nace fuerte, nace en silencio. Recuerdo una época en que compartí un proyecto con amigos antes de siquiera empezar. La reacción fue positiva, llena de elogios. Me sentí grande, importante. Pero al día siguiente, ya no tenía energía para trabajar. El reconocimiento anticipado había robado la fuerza de la realización. Fue doloroso darse cuenta. Era como si hubiera vivido la victoria sin haber ganado. Napoleón Hill hablaba del poder del secreto en la construcción de los sueños. Decía que las ideas deben guardarse en lo íntimo hasta que tomen forma real, porque hablar demasiado antes de tiempo puede debilitarlas. Hoy entiendo esa lección con claridad. Cuando contamos al mundo algo que aún está en proceso, transferimos parte de nuestra energía creativa al juicio externo. Y, sin darnos cuenta, nos volvemos dependientes de la opinión de otros para continuar. Existe una libertad silenciosa al hacer por uno mismo, sin necesidad de testigos. Es como correr por un camino vacío, escuchando solo el sonido de la propia respiración. Nadie aplaude, pero hay verdad. Este tipo de silencio no es soledad. Es autonomía. Es madurez emocional. Es el coraje de caminar sin audiencia. La validación externa es una trampa porque parece elevarnos, pero en realidad nos ata. Es una adicción disfrazada de reconocimiento. Y cuanto más nos alimentamos de ella, más frágiles nos volvemos. Pero cuando aprendemos a callar, a trabajar en secreto, a celebrar logros invisibles, ganamos algo que nadie puede robar: independencia vibracional. Nuestra energía deja de ser rehén y se convierte en fuente. Esta es la verdadera transformación. Cuando no necesitas ser visto para tener valor, cuando no necesitas aplausos para mantenerte firme, cuando descubres que el silencio puede ser la mayor protección de tu fuerza. Es en ese lugar donde el trabajo duro echa raíces. Es en ese lugar donde la vida empieza a alinearse. Neurociencia del foco silencioso. Existe un estado mental en el que el mundo entero desaparece. El tiempo parece disolverse, los ruidos se apagan, y la mente se fija en una sola tarea. La neurociencia lo llama estado de flujo, pero yo aprendí a nombrarlo silencio activo. En ese espacio no hay necesidad de motivación, ni urgencia de validación, solo una concentración plena que se vuelve casi espiritual. El cerebro humano está diseñado para dispersarse. Busca estímulos rápidos, novedades constantes. Cada notificación, cada conversación paralela, cada exposición de nuestro progreso en redes es como un fragmento que desvía la energía vital. Y cuando nos acostumbramos a vivir así, fragmentados, perdemos la capacidad de profundizar. Es como intentar encender una hoguera con fósforos que se apagan antes de tocar la madera. Las investigaciones muestran que, cuando compartimos nuestros avances, el cerebro libera dopamina anticipada, generando la falsa sensación de deber cumplido. Pero al mismo tiempo, reduce la intensidad del esfuerzo real. Es un ciclo cruel. Cuanto más mostramos, menos hacemos. El silencio interrumpe ese ciclo.
Protege la mente de la gratificación prematura y dirige la energía a donde debe estar, en la construcción. Necesitamos valorar los periodos de trabajo profundo, sin distracciones. Se dice que 90 minutos de enfoque real pueden producir más que días enteros de dispersión. Lo comprobé en la práctica. Creé bloques de tiempo en los que me alejaba del ruido, desconectaba lo que me llamaba a salir y me sumergía en lo que debía hacerse. Al principio fue incómodo. Mi cuerpo pedía interrupciones, mi mente quería escapar. Pero, poco a poco, descubrí que el silencio era como un músculo. Cuanto más entrenado, más fuerte se volvía. Es en esa inmersión donde ocurre la transformación. La mente, antes acostumbrada a fragmentarse, comienza a reorganizarse. Las sinapsis se alinean, los pensamientos fluyen, la creatividad se enciende. No es solo productividad, es casi una experiencia espiritual. Es como si hubiera una frecuencia más alta dentro de nosotros, que solo se puede acceder cuando se apaga el ruido externo. Imagina un río turbio, lleno de corrientes. La superficie se mueve constantemente, imposible de ver el fondo. Pero cuando el viento se detiene y el río se aquieta, el agua se vuelve cristalina, revelando todo lo que estaba oculto. Así también es la mente. En el ruido, solo vemos la turbulencia. En el silencio, encontramos claridad. Con el tiempo, me di cuenta de que mi mayor fuerza no estaba en trabajar más horas, sino en trabajar más profundo. Y para eso, el silencio era indispensable. El silencio se convirtió no solo en la ausencia de distracciones, sino en una presencia que me guiaba hacia adentro. Era allí, en ese espacio sin ruido, donde podía transformar esfuerzo en creación, ideas en logros. El foco silencioso no es solo una técnica de productividad. Es una práctica de autoconciencia. Es aprender a cerrar las ventanas al mundo y abrir la puerta a uno mismo. Es alinear cerebro, cuerpo y espíritu en un mismo movimiento, sin necesidad de que nadie vea, sin tener que demostrar nada a nadie. Es el poder de ser entero en un mundo que insiste en fragmentarnos. El silencio como blindaje vibracional. El silencio no es solo ausencia de palabras. Es un campo de protección invisible. Es como un muro energético que nos separa del exceso de influencias externas y nos devuelve al eje. Cuando elegí callar y guardar mis intenciones, percibí que algo cambiaba en mi frecuencia. Era como si, de repente, dejara de ser vulnerable a opiniones, juicios e incluso dudas externas. El silencio me blindaba. La vida está llena de voces que intentan moldear lo que pensamos y sentimos. Algunas son bien intencionadas, otras cargan miedo, inseguridad o envidia. Cuando abrimos demasiado nuestros procesos, absorbemos esas frecuencias sin darnos cuenta. Es como si nuestra energía se contaminara con vibraciones que no nos pertenecen. En ese punto, el silencio se convierte en una elección espiritual. Impide que las semillas internas sean sofocadas por vientos que no controlamos. Recuerdo una etapa en que estaba entusiasmado con una idea y la compartí con personas cercanas. No había maldad en ellas, pero cada comentario llevaba un fragmento de duda. ¿Será que funcionará? ¿No es demasiado arriesgado? Al principio parecía inofensivo, pero pronto comencé a dudar de mí mismo. Era como si esa confianza que antes vibraba dentro de mí hubiera sido corroída por pequeñas filtraciones. Descubrí, en la práctica, que el silencio era más seguro que la exposición excesiva. En la espiritualidad práctica, el silencio funciona como un capullo. Dentro de él, atravesamos procesos de transformación invisibles. Desde fuera, puede parecer soledad, pero por dentro, es alquimia. La mariposa no invita a espectadores a observar su metamorfosis. Se recoge, se protege, se guarda. Y cuando finalmente emerge, nada puede detenerla. Así también ocurre en la vida humana. Todo cambio profundo nace en la protección del silencio. La ciencia también confirma este poder. Estudios muestran que, en entornos silenciosos, el cerebro aumenta la plasticidad neural, favoreciendo conexiones más estables. Esto significa que, al elegir el silencio, no solo protegemos nuestra energía, sino que fortalecemos nuestra mente. Creamos un espacio interno fértil para aprender, reorganizar y sanar. En este sentido, el silencio es más que una práctica externa. Es un blindaje vibracional. Impide que las voces del mundo drenen nuestra energía antes de tiempo. Sostiene la llama del propósito, incluso cuando todo a nuestro alrededor sopla en contra. Nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en el reconocimiento inmediato, sino en la consistencia invisible. Con el tiempo comprendí que guardar mis planes no era esconderlos, sino protegerlos. Era como sostener una llama frágil en las manos durante un vendaval. El silencio me permitía atravesar ese camino hasta que el fuego fuera lo suficientemente fuerte para mantenerse por sí mismo. Y cuando ese momento llegaba, ninguna crítica, duda o juicio podía apagar aquello que ya estaba consolidado dentro de mí. Es en ese lugar donde el silencio deja de ser visto como ausencia y pasa a ser comprendido como presencia. Una presencia firme, protectora y profunda. Es el blindaje que nos mantiene enteros en un mundo fragmentado. Es el espacio sagrado que asegura que nuestra energía se manifieste en el momento adecuado, de la manera correcta, en la frecuencia correcta.